¿Cómo estás? Bienvenido. Desde la Clínica Quirón Salud. Bueno, hoy es el Día Mundial del Asma. Día además importante porque vamos a intentar ayudar a muchos asmáticos extremeños que vivan con una mejor calidad de vida. Y para ello, Romualdo, vamos a ver algún titular de prensa que vamos a empezar a aclararte algunas cositas. Fíjense, el 12% de los niños sufren asma, recoge el periódico.com, y la mitad no están diagnosticados. Muchas veces porque son casos de asmas leves, en los cuales sus síntomas se confunden con otra patología, o simplemente porque para el diagnóstico del asma lo que necesitamos es una espirometría. Y entonces hasta que muchas veces por las clínicas intuimos que puede ser un asma, pero no podremos tener una confirmación diagnóstica hasta que no hay unos datos espirométricos que indiquen que hay asma. Vale, paso a paso. Otro titular que nos va a ayudar más a comprender mejor lo que está pasando. Echen un ojo ahí en la pantalla. Más sobre el asma. Recoge el periódico.com. Unos 80.000 españoles tienen síntomas, pero no siguen un control médico. Esto es muy importante porque el no seguir un control médico y solamente utilizar tratamiento a demanda, cuando el asma evoluciona, como luego veremos, como enfermedad crónica que es, pasa de unos estadios leves a moderados, es mucho más frecuente en las crisis asmáticas y el tener que consultar con los servicios de urgencia. Con lo cual, manteniendo un buen control desde atención primaria y desde las consultas externas de neumología, probablemente con una buena educación sanitaria, las recurrencias a los servicios de urgencia pues serían mucho menores. Vamos a explicar a los extremeños, acompáñame, Vamos doctor, allá. cuáles son los síntomas del asma, para empezar ya a tener claro si podemos padecerla o no. Vamos a ponernos aquí, si te parece. Sí, claro. Nos vamos ya aquí, cruzamos, porque vamos a ver los síntomas para saber en qué consiste realmente esta enfermedad. La enfermedad del asma, y son unos cuantos. Ahí estamos viendo el cuerpo humano. Precisamente estos son los pulmones, ¿de acuerdo? Sí. Y así es como van a funcionar. Estamos viendo el árbol bronquial, con lo cual está entrando el aire en la expiración y luego va a salir el aire en la expiración después del intercambio gaseoso, ¿vale? Esto lo pasa en todos los cuerpos, ¿no? Esto es la función normal, pero ¿qué es lo que ocurre con el asma? ¿Qué pasa? En el asma, como una enfermedad crónica, pero que sobre todo se caracteriza por una inflamación de la vía aérea, con lo cual el flujo de aire se ve alterado y al pasar por un diámetro menor produce los característicos pitidos. Luego, ¿qué produce además de la inflamación? Al disminuir el calibre, aumenta la secreción mucosa en el árbol bronquial, con lo cual dificulta lo que es la expiración y la expiración normal. Se caracteriza el asma, ¿por qué? Por mantener una expiración forzada, que es lo que está mostrando ahora el vídeo. Y esto un vídeo muy bonito. Esto nos provoca unos síntomas físicos que podemos reconocer. Muy característicos. Vamos a contárselo a los extremeños y a las extremeñas. Esos síntomas son unos cuantos, ¿eh? Dificultad en la respiración. Proceso inflamatorio del bronquio, disminuye la luz del árbol bronquial, con lo cual dificultad para que pase el aire. Nosotros notamos dificultad respiratoria. Más síntomas del asma. Silbidos al respirar. ¿Qué es lo que ocurre cuando el aire pasa por un conducto que es muy pequeño? Pita, silba, con lo cual aparece silbidos o sibilancias, que es lo que notamos nosotros en la auscultación pulmonar. Más síntomas que provoca el asma: presión en el pecho. La sensación de disnea provoca una sensación de angustia, que muchas veces esa dificultad respiratoria y en la necesidad de ejercer más fuerza en la musculatura accesoria para poder respirar, notamos esa sensación de opresión en el pecho, que nos puede hacer confundir con otro tipo de patología. Vaya, venga, que hay más síntomas, ¿eh? Ataques frecuentes de tos improductiva. O sea, una irritación del árbol bronquial, y entonces lo que provoca es que ese paso de aire por una estrechez del árbol bronquial lo que va a producir son ataques de tos. Es una tos que es seca, es improductiva, como bien se dice, y aparte es muy irritativa, con lo cual provoca todavía más sensación de agobio. Es una enfermedad que provoca, cuando tienes una crisis de asma, una sensación muy agobiante. Claro, afecta al aparato respiratorio, por tanto, evidentemente es agobiante. Dificultad para conciliar el sueño, todavía más. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo este tipo de síntomas se agravan por la noche. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Que la hiperreactividad bronquial, que es esa inflamación que se produce de un predominio fundamentalmente nocturno, hace que no podamos dormir porque no podemos respirar a gusto. Tenemos uno más, ¿eh? Vaya cómo ataca el asma al cuerpo humano, ¿eh? Uno más: picor en fosas nasales, estornudo y taponamiento. Y esto está más en relación con el asma, tipo relacionado con la patología que habíamos la semana anterior, con la alergia estacional. Son
es una patología que cuando existe hiperreactividad bronquial con inflamación de los bronquios van unidas de la mano y muchas veces lo que nos produce son este tipo de síntomas. Ya sabes, Romualdo, que cuando viene el doctor nos mandan un montón de mensajes al 689-700-600 y vamos con uno de ellos, si te parece, para atender la petición de María, en este caso desde Malpartida de Cáceres. Buenas tardes. A mi marido le acaban de diagnosticar asma. Tiene 41 años y le encanta hacer deporte y sale a diario a correr. ¿Tendría que bajar ahora el ritmo o puede seguir sin problema? Gracias, María. De hecho, deportistas de élite con asma existen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que un asmático debe de conocer su enfermedad. Y conociendo su enfermedad tiene que saber de que pueden producirse crisis asmáticas. Crisis asmáticas que se pueden exacerbar con el aumento del ejercicio físico o simplemente con una exposición ambiental determinada o en algunas ocasiones simplemente sin causa determinada. Al ser una enfermedad inflamatoria se producen los síntomas que acabamos de ver en pantalla. ¿Qué es lo que sí debe de hacer? Siempre un asmático tiene que tener a su alcance el inhalador de rescate. Es muy importante tener un broncodilatador para que los síntomas cuando se estén iniciando poder atacarlos y poder atacar esta enfermedad. Entonces puede seguir con su actividad, pero siempre con su inhalador. Y si va notando que empiezan los síntomas mientras que está corriendo, disminuir el ritmo. Doctor, le voy a acompañar al salón de mi casa. Porque Encantado. seguramente... Siéntese usted aquí, por favor. Sí, hombre, claro. Bienvenido. Porque seguramente, como en muchas casas de muchos extremeños... ¡Ay, qué comodidad! Qué bien se está. Se está bien, ¿verdad? Como en casa, Como en ningún sitio. Quiero que nos pongamos en situación. Están en casa, pónganse en situación con nosotros. ¿Qué pasaría si nos diera a un amigo, familiar, una crisis asmática? Primero, siempre un asmático, antes de estar en casa tranquilamente, su médico o su enfermero le ha tenido que explicar cuáles son los síntomas primeros de una crisis asmática. Con lo cual, lo primero que tienes que tener cuando eres asmático y estás sentado en tu casa es conocimiento de tu enfermedad, ¿vale? Una vez que ya la conoces, sabes que si empiezas a notarte un poco de dificultad respiratoria, empiezas con golpes de tos seca o vas notando que tienes como ruidos en el pecho, como un silbido, tú ya tienes que estar notando de que puedes que estés empezando con una crisis de tu enfermedad. Tú con la tos, pero esa tos no es asmática. No, esta tos no es asmática, por Entonces, suerte. lo primero, mantener la calma porque tú conoces tu enfermedad. Lo siguiente, intentar mantener una respiración tranquila, una expiración profunda. ¿Por qué? Porque el asma por sí lo que va a intentar generarnos es una expiración forzada, con lo cual nosotros vamos a intentar no hacer una respiración superficial, sino realizar una expiración profunda y expirar de manera normal. Claro, ¿de acuerdo? Yo es que me pongo nervioso. Lo único que pasa es que tú, como conocedor de tu enfermedad y como tu médico te lo ha explicado muy bien, tienes que saber dónde está tu rescate de broncodilatador. ¿Rescate? Ah, vale. Claro, porque cada uno va a tener su inhalador y lo tiene que tener localizado. Y si no lo tiene localizado y es un paciente que, por ejemplo, es un poco más deteriorado en sus habilidades cognitivas, su acompañante sí tiene que saber dónde está. Con lo cual, si tú no eres capaz de decírmelo, tú tienes que mostrarme como que te estás encontrando mal, sobre todo los peques en el cole, que es muy frecuente. Los profesores tienen que saber dónde está el inhalador y qué inhalador corresponde a tal alumno. Ya. Pues nosotros estamos en tu casa, pues yo te diría, ¿dónde tienen los inhaladores? Y yo te diría, pues yo qué sé, en una caja aquí, guardado, donde fuera, ¿no? Pues entonces lo que haríamos es, una vez que están iniciándose los síntomas, hacer un rescate con un broncodilatador, que puede ser un broncodilatador distinto al que de tu tratamiento de base, o puede ser el mismo tratamiento de base que lo puedes utilizar de rescate, en lo que nosotros denominamos en medicina la terapia SMART, pero eso son cosas nuestras. Con lo cual, tú utilizas tu inhalador y tranquilamente mantienes la compostura. Puede ser que ese rescate con el inhalador no te sea suficiente y tú continúes con tus síntomas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Repetir el rescate. Siempre, y nos lo tienen dicho los neumólogos y sobre todo ahora que está muy de moda la terapia SMART y todo este tipo de cuestiones, siempre nos hacen mucho hincapié en utilizar rescates porque no tenemos que dejar que la crisis avance, porque cuando estamos en estadios un poco más graves inclusive podemos acabar en una UCI internado en una unidad de cuidados intensivos. Bueno. Con lo cual, tranquilidad, utilizar los inhaladores de rescate y si vemos que lo que nos han dicho no va funcionando, avisar al centro de emergencias más cercano. Es tan sencillo como eso y siempre mantener la calma, porque es una patología que va a crear mucha angustia, sobre todo
la gente que está a nuestro alrededor se va a angustiar y nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la calma, fundamental, ¿no? Y si hay algo que está desencadenando, por ejemplo, si nuestra madre está de limpieza y por eso mismo, o nuestra pareja, y por eso estamos teniendo la crisis, quitarnos del ambiente que nos está provocando la crisis. Doctor, como siempre ha sido, la verdad, bastante fácil aprender cuáles son los síntomas y los tratamientos del asma y, como siempre, acudir a su médico de cabecera cuando tenga algún tipo de duda o a Quirón Salud. Gracias, Romualdo Roncero. A ti.